No. Bueno, entonces nos tienen acá unas tablas, ¿no? Unas dos tablas y nos dicen que nos muestran las notas de un examen de los estudiantes de los grupos A y B. Eso es lo que nos están mostrando acá, ¿verdad? Estas son notas del grupo A y estas, ¿no? Y estas son notas del grupo B y estas también. Debieron haberlas puesto en una sola, ¿no? Pero bueno, en una sola tabla las debieron haber puesto, pero así las dejaron, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es otra cosa, las vamos a poner nosotros en un solo. Vamos a apartar acá algunas cosas. Em, y ahí nos están pidiendo que encontremos la media, la mediana y que calculemos con datos no agrupados. Bueno, sería así, ¿verdad? En una sola tabla la información que nos están dando. Nos pusieron dos tablas ahí. En realidad creo que se entiende mejor si las dejamos en una sola, ¿verdad? Por eso las estamos ubicando de esa manera. Bueno, ahí está. Así lo vamos a dejar. Está un poquito movido a la izquierda. Ahí que queda. Entonces, eso es lo que nos están dando. Y bueno, nos dicen que hagamos la tabla de distribución y que también ya les hablaron de la tabla de distribución. Lo que pasa es que ahora la tabla de distribución podría tener algunos elementos nuevos, ¿no? Pero la tabla de distribución sigue siendo el condensar en una tabla la información que nos están dando, en una sola tabla, ¿no? Lo que nos están dando, la información que nos están dando. Entonces, acá, aquí debe ser menor o igual. Menor o igual. A ver, vamos a colocarlo. Aquí debe ser. No sabía que no estaba bien esto. Bueno. Eh, Permítanme un segundito. Quiero terminar de arreglar esto. Bueno, supóngase que es eso, ¿verdad? Acá lo que debe ir es menor o igual. A ver, mayor o igual. Mayor o igual y menor, ¿verdad? Mayor o igual y menor. Acá, es que en esta tabla lo que nos piden es que ubiquemos todas las notas que están entre 30 y 40. Entonces tienen que ser mayores que 30, mayores o iguales que 30 o menores que 40, ¿verdad? Eso es lo que vamos a colocar en cada caso ahí. ¿Cuántas son, no? En los grupos A y en el grupo A y en el grupo B. Bueno, entonces tenía que terminar eso. Llene la tabla de frecuencia y dibuje su respectivo polígono. Eso es lo que nos están pidiendo. Y aparte nos dicen que encontremos la media, la mediana, la media y la mediana de cada uno de los grupos, ¿verdad? De los grupos que nos dieron sus notas. De esos dos grupos de los cuales nos dieron esas notas. Entonces, bueno, eh, veamos. Primero vamos a encontrar la tabla de distribución, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es contar cuántas notas entre 30 y 40 hay en cada uno de los grupos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a colocar en, en cada una de estas casillas acá, ¿no? Por ejemplo, mayores que 30 y menores que 40 en el grupo A serían, vamos a ver si los contamos, ¿no? Mayores iguales que 30, ¿no? Entonces 1, 2,
40 no, porque es menor, ¿verdad? Queda fuera de ese grupo. 2 entonces, ¿verdad? 35 y 30 nada más. Entonces son 2 los datos que están entre 30 y 40 en el grupo A. Vamos a llenar primero todo el grupo A y después el grupo B. Vamos a hacer lo mismo. Entre 40 y 50, que hay una. Ah, no, perdón, 50 está fuera. Aquí hay una, 40. 2. Solo esos dos, ¿no? Entre 40 y 50, 2 también, ¿no? 40 y 50, ya está. Entre 50 y 60, que hay 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 entre 50 y 60, ¿verdad? Veamos. 1, 2, 3, 4. Entre 60 y 70 serían 1, 1. Solo un dato. Que es 60, ¿no? Entre 70 y 80, no hay ni uno, ¿no? Hay uno entre 80 y 90, ¿no? Bueno, aquí hay 0 entonces y 1 acá. Veamos si están completos. Aquí hay 8 más 2, 10. Sí, son 10 datos. Bueno, ya está el grupo A. Hagamos lo mismo con el grupo B. Contamos los datos que están entre 30 y 40, ¿no? Entre 30 y 40, bueno, aquí hay 1. Solo ese, ¿no? Solo 1. Entre 40 y 50 habría 1, 2, 3, 3. 3. Entre 50 y 60 habría 1, 2, 3 también. 3. Entre 60 y 70 hay 1, 2, 2. Y entre 70 y 80 no hay ni uno. Ah, no, hay uno, ¿no? Hay uno. Y entre 80 y 90 no hay ni uno. Hay 0. Bueno, el total debe ser 10, ¿no? Aquí hay 4, más 5, 9, más 1, 10. Sí, está bien. Bueno, eso es lo que nos pidieron aquí. Llene la tabla de frecuencias. Ah, y dibuje su respectivo polígono. Bueno, sí, vamos a hacerlo, solo que aquí, en esta parte no me gusta. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo acá, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo acá. Vamos a hacerlo con otros colores. Vamos a ver. Entre 30 y 40. Vamos a hacer el polígono de la distribución A. Entre 30 y 40 hay 2. Entonces, acá sería 2, ¿no? Acá hay 2. Tendría que hacer una línea ahí. Voy a tirar una línea por acá, ¿no? Esta línea. Aquí hasta 2, ¿no? No sé qué pasó. No la marcó. Hasta 2, ¿no? Bueno, entonces, entre 30 y 40 hay 2 personas. Entre 30 y 40. Bueno, entonces hacemos un segmento, trazamos un segmento desde este punto previo, ¿verdad? Hasta el punto que corresponde a 2, entre 30 y 40. Entre 30 y 40. Ahí. Bueno, entre 40 y 50 hay 2 también. Entonces, pero tendría que haberlos subido hasta acá. Desde acá hasta acá. Entre 30 y 40, dejando a 30 ahí, como quien dice, en medio, ¿no? En medio del trazo que hemos hecho. Entre 40 y 52. Bueno, entre 40 y 52. Hasta ahí, ¿verdad? Hay 2 hasta acá. Bueno, entre 50 y 60 hay 4. O sea que subimos de aquí hasta 4, ¿verdad? Entre 50
A ver, entre 40 y 50. A ver, de 30 a 42, ahí está, ¿no? Hasta acá. De entre 40 y 52. Entre 50 y 64. Entonces vamos a subir hasta 4. Entre 60 y 50 vamos a subir hasta entre 50 y 60. Acá, ¿no? Más o menos. Entonces hacemos el trazo de esto. Bueno, creo que más acá, ¿no? Hasta acá, hasta 4 más o menos. Bueno, ahí parece que está, en 4, ¿no? De 60 a 70 hay 1, o sea que baja hasta acá, ¿no? Baja hasta por aquí. Baja hasta 1, ¿no? Entre 60 y 70. Entre 60 y 70 baja hasta 1. De 70 a 80 baja a 0. Entonces vendría a ser entre 70 y 80. Y entre 80 y 90 sube a 1. Entre 80 y 90 sube a 1. Supongo que por ahí sería 1, ¿no? Ahí en 1. Vamos a ver, a alguien creo que quiere entrar. Bueno, entonces ahí tenemos el primer polígono, ¿verdad? La distribución del grupo A. Pues el segundo polígono entre 30 y 41. Entonces vamos a poner otro color azul para que se mire más, ¿no? Entre 30 y 41. Entonces sube hasta 1, ¿no? Sube hasta 1. Acá entre 80 y 90. Sí, está bien, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entre 30 y 40 sube hasta 1, ¿no? Entre 40 y 50 sube a 3. Entre 40 y 50 sube a 3. Está por ahí. Ahí, ¿verdad? Creo que me pasé un poco. Entre 40 y 50 sube a 3. Por ahí sería, ¿no? Algo así. Entre 40, entre 30 y 40 sube a 3. Tendría que venir acá. Tendría que venir hasta ahí. Bueno, ahí está, ¿no? Entre 40 y 50 también está en 3. Entre 50 y 60 está en 3. Entonces se va a mantener así, ¿no? Hasta ahí a la mitad antes de 50. A la mitad entre 50 y 60, ¿no? Entre 60 y 70 baja a 2. Entre 60 y 70 baja a 2. Baja a 2.
No sé si, ahora, vamos a revisar después, no sé si estoy haciendo bien los trazos, ¿no? Entre 60 y 70 baja a 2. De entre 70 y 80 baja a 1, o sea que de aquí va a bajar hasta acá, ¿no? Y después entre 80 y 90, 0. A ver, entre 80 y 90, 0, ¿no? Acá. Vamos a ver, alguien creo que quiere entrar. No sé si se bien los trazos estos, ¿verdad? Lo vamos a revisar. Vamos a ver. Vamos a revisar el primero, ¿no? No estoy seguro de haber hecho bien los trazos. Entre 30 y 40. O sea, el trazo tiene que quedar ahí. Entre este punto y este, ¿no? El primer trazo, entre 30 y 40, sube hasta 2, pero tiene que terminar acá. Sí, no está bien exacto, ¿verdad? Pero yo creo que se nota ahí. O, o no se nota. Pregunto, muchachos. Este trazo tiene que empezar a la mitad, entre el punto anterior y 30, y terminar aquí a la mitad también. Y así todos los demás, ¿no? Así todos los demás. Esto se supone que ya lo manejan ustedes de otros cursos, ¿verdad? Se nota eso, se nota bien. Pregunto, este punto, bueno, aquí está bien, pero hasta acá tendría que llegar, este punto tendría que coincidir con este, ¿no? Y luego tenemos entre 40 y 50, 2, se mantienen 2, entre 40 y 50. Ajá, llega hasta 2 acá en el punto que está antes de 50. De 50 a 60 sube a 4. Ahí está, ¿verdad? Hasta este punto, sí. ¿Está bien? Hasta 60, ¿no? Entre 50 y 60 sube hasta 4, muy bien. Entre 60 y 70 baja hasta 1. Entre 60 y 70. Ah, pero sería acá, ¿no? Ah, sí, está bien. Baja hasta 1. Entre 60 y 70 baja hasta 1. De 70 a 80 baja a 0. Y de 80 a 90 es 1. Entre 80 y 90. Ah, pero sería acá, ¿no? Entre 80 y 90. No, está bien. 1 ahí, sí está bien. Bueno, el otro, ¿no? El inciso D, el otro diagrama o el polígono, el otro polígono, el de la distribución en B. Entre 30 y 40 sube hasta 1. Aquí está. Entre 40 y 50 sube a 3. 40, 50 hasta acá. Sube a 3. Entre 50 y 60 se mantiene en 3. De acá a acá, muy bien. Se mantiene en 3. De 60 a 70 baja a 2. De, ¿cuánto? De 50 a 60 hasta acá, ¿no? 50 a 60. Ah, entre 50 y 60 sube a 3, muy bien. Entre 60 y 70 baja a 2. Entre, ¿qué sería acá, no? De 60 a 70 baja a 2. Entre 60 y 70. Entonces aquí está malo, entre 50 y 60. Entre 50 y 60 es 3. Entre 50 y 60 es 3. Sí, ahí está bien. Ahí estamos en 3, ¿no? Entre 50 y 60. De 60 a 70 o entre 60 y 70. Entre 60 y 70 baja 2. Entre 60 y 70 acá. Aquí está malo este, ¿no? Bueno, ahí estábamos en 3, ¿no? Eso sí está bien. Creo que es ese azul que estamos hablando. A ver si es ese. No era ese. Bueno, estábamos aquí en este 3, ¿no? Entre 60 y 70. Entre 60 y 70. Entonces acá, entre 50 y 60.
Entre 50 y 60, hasta acá tenía que venir este, ¿no? Hasta acá. Hasta acá. Bueno, no sé si se nota bien. Bueno. Entre 60 y 70. Baja hasta 2. Hasta acá entonces, ¿no? Baja a 2. Entre 70 y 80 baja a 0. A ver. Baja a 1. Baja a 1 y después baja a 0. Entre 70 y 80. 70 y 80. Baja hasta 1. Y de entre 80 y 90 baja a 0. Entre 80 y 90 baja a 0. Esta parte sí, me parece que aquí podría ser que no esté bien esta parte. Revisemos esto. Hasta aquí baja a 0, estoy claro, ¿no? Entre 80 y 90. Entre 80 y 90 sube a 1, está bien, ahí queda entre 80 y 90. Hasta acá sube a 1, entre 80 y 90. Sí, ahí está mal. Sube hasta 1. Entre 80 y 90 sube a 1. Sube a 1. Entre 80 y 90 sube hasta 1. Y después baja, ¿no? Después baja acá. Entre 80 y 90 baja a 0. Eso sería ¿cómo se llama? Los polígonos de las distribuciones esas, ¿no? Ahí que se noten las dos, ¿verdad? Bueno, eso era una de las cosas que nos pedían en el inciso, ¿qué? El inciso 1, ¿no? Y después nos pedían pues la media y la mediana de cada una de las distribuciones. Bueno, vamos a hacerla, ¿no? La media del grupo A, la media la vamos a representar así como A, X sub A, así, ¿verdad? La media se representa con una especie de segmento arriba, ¿no? La media en A. Vamos a ubicarlo de menor a mayor, ¿no? Hay un 30. Pero lo vamos a cambiar el color. Vamos a colocarlos así, ¿verdad? La media en A, así. El menor de todos es 30. Vamos a colocar acá. Si quieren vayan sumando con la calculadora, ¿no? 30 más. Después sigue 35. Ya está, 30. 35 ya no los vamos a ocupar, así que los puedo ir tachando. Después en el orden seguiría 40 dos veces. Más 40, más 40, ¿no? Ya están los dos 40 que aparecen acá. Luego en el orden iría 50, ¿no? Hay un 45, ¿no? 50. Entonces hay un 50, dos 50, entonces más 50, más 50. Voy a trazar una línea porque si no me voy a ir o para el cielo o para el suelo, ¿no? Entonces vamos a trazar. Ya voy fuera de... Vamos a bajarle aquí. Para que se note, ¿no? Entonces, ya están los 250, este y este, ¿no? Hay 255, entonces más 55, más 55, hay 255, este
y este, ¿no? Más un 60 más 85, más 60 más 85. Y todo esto entre el total de datos, que son 10, ¿no? El total de datos ya los tenemos. ¿Cuánto da esa suma? ¿Alguien la tiene? 500. 500, ¿verdad? Sí. 500 entre 10. Y eso nos va a dar entonces 50. Se cancela un 0 arriba y un 0 abajo, ¿verdad? Muy bien. Esa es la media. Y nos piden la mediana también. A ver, la mediana. Sí, la mediana en A la vamos a expresar así. Así, con una especie de lo que lleva encima la ñ, ¿no? La ñ. Entonces, la mediana es el dato que está en el centro. Como son 10, hay 2. Entonces, en este caso, como hay 2, sería la suma de esos 2 entre 2, la media de esos 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, hay 2. Este es el quinto y el, a ver, 1, 2, 3, 4, sí, el quinto y el sexto, ¿no? Entonces se suman y se dividen entre 2. Es la media de los dos datos del medio en este caso, cuando no hay un dato en el centro, ¿no? Cuando hay un dato en el centro, cuando la distribución es un número impar de datos, entonces es el dato que queda en el centro de la distribución, ¿no? Pero en este caso, como están estos dos, 50 más 50 entre 2 sería la mediana, ¿no? Eso va a ser 100 entre 2, ¿verdad? Queda 50 de nuevo, ¿no? 100 entre 2, y eso nos da 50. Ahí está. Bueno, la mediana, perdón, la media y la mediana, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Pero nos falta la de B. Nos falta la de B. Vamos a bajar un poquito todo esto para decir quién es B, ¿no? Entonces, la, la media en B la encontramos así, parecido como en A, ¿verdad? Sumamos todos los datos y los dividimos entre el total, ¿no? Ahí se miran todos, ¿verdad? Entonces vamos a decir media en B, la vamos a representar así siempre, ¿verdad? Solo que le vamos a poner una B aquí abajo, ¿no? O sea, estamos hablando de esta distribución ahora, ¿no? ¿Y qué sería? Si los colocamos también en forma ordenada para ver quién es el dato en medio, ¿no? 30 es el dato menor, ¿verdad? Entonces 30. También voy a trazar una recta para no irme ni para arriba ni para abajo, ¿verdad? Bueno, o para no irme tanto hacia arriba o hacia abajo. 30, ¿no? Más. ¿No hay otro 30 o sí? No, ¿verdad? Bueno, 30, ya está. Después de 30 seguiría 40, no hay 35, no hay un 30 y algo, ¿verdad? Si me equivoco me corrigen, chavo y muchachas. Entonces más 40, ¿no? Aquí hay uno, solo hay uno, ¿no? Hay un 42, entonces más 42. Está 42 también. 40, 42, 43. Está 43 también. No hay más 40. Entonces vamos con los 50 que son 3, ¿no? Más 50, más 50, más 53. Más 50, más 50, más 53. Todos estos los eliminamos, ¿no? 50. Vamos entre 60 y 70, pues sería 60 más 62 más 70. Más 60 más 62 más 70. Creo que ya no hay más, ¿no? 60, 62 y 70. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Entre 10 también, ¿no? ¿Cuánto suma todo eso que dijimos arriba? 500, profe. 500. Entonces 500 entre 10 va a ser la media, que de nuevo nos da 50, ¿verdad? Se cancela un 0 arriba, un 0 abajo. Entonces, la media de la distribución B es 50 también, ¿no? Bueno, ahí está. Y la mediana, la mediana, ¿no? La mediana va a ser, la encontramos, el dato que está en el centro, pero también aquí hay dos datos en el centro, ¿no? Serían estos dos también, ¿no? 50 más 50, ¿verdad? 50 más 50 entre 2, ese va a ser la mediana en B. Sí, la mediana en B, porque sería la media de esos dos datos, ¿no?
Y eso es 100 entre 2, 50. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ahí está, ya hemos pedido todo lo que nos pidieron. Encuentre la media y la mediana de cada grupo, ahí está todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿nos indica algo esto? Sí, nos indican algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la mediana en las dos distribuciones está bien al centro, ¿no? Prácticamente al centro. Y los datos ¿cómo se llama? Se agrupan alrededor de la mediana. Se agrupan alrededor de la mediana. ¿Dónde están más, ¿cómo se llama? Más hacia el centro los datos? Realmente, yo no lo miro claro ahí, ¿verdad? No lo miro claro. En fin, a ver qué nos dicen aquí. Aunque la media y la mediana de ambos grupos coinciden, se ve que en el polígono de las frecuencias en el grupo A hay más dispersión de los datos. Existen varias medidas de dispersión en el rango de zona. Bueno, nos dicen que el A, ¿cuál es el A? El rojo, ¿verdad? En el rojo hay más dispersión, dice. Sí, ¿verdad? Porque aquí es entre 70 y 80 que llega hasta 1. Aquí tendríamos que bajar acá. No, ahí yo lo hice mal. Sí, hombre. Con razón decía yo que no, ¿verdad? Aquí sube hasta 80 y de ahí baja a 0. A ver, es el azul el que baja a 0. Aquí tenía un error en los dos. Vamos a revisarlo, ¿no? Vamos a ver. El rojo, ¿eh? El A. Si sube a 1, ese está bien. Sube a 1 entre 80 y 90, ¿no? Sube hasta 1. Entre 80 y 90 sube hasta 1. Y entonces aquí baja hasta después de 90, ¿no? Hasta después de 90. Y este sí baja en 90 porque no tiene, ¿cómo se llama? El azul, no tiene valores entre 80 y 90, ¿no? Este sí. Ah, pero lo puse en azul. Este baja hasta después de 90, hasta acá, ¿no? Ahora veamos el otro. Este baja hasta acá. Porque, porque aquí es 0 la... Pero ¿hasta dónde? Hasta 1 entre 70 y 90. Hasta 1 entre 70 y 80. Bajó hasta 1, hasta acá. Bajó hasta acá. Y de aquí bajó acá. Bueno, es que este viene hasta acá, creo. Vamos a ver si lo coloco bien. Si lo colocamos bien. Estamos en... ¿Cuál estamos? El azul es este, ¿no? Entre 70 y... Ah, no, el rojo es ese, ¿no? El azul, entre 70 y 80 es 1. Entre 70 y 80. Acá es 1, sí. Entre 70 y 80 baja hasta 1. Hasta 1. Y entonces de ahí a 90 es 0, ¿no? Así sería. Entonces es cierto, hay más dispersión en esta, ¿no? ¿Por qué razón? Los extremos están más separados, por decirlo algo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay más dispersión en la distribución, en la primera distribución. Los extremos están más separados, en los azules están más cerca los extremos. Entonces, por decirlo de una manera, porque yo no, con el asunto de lo que pasa alrededor de las medias, no lo miro tan claro, ¿no? Pero aquí dicen, aunque la media y la mediana de ambos grupos coinciden, se ve en el polígono de frecuencias que en el grupo A hay más dispersión de los datos. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto.
Sí, pensé que hacían referencia a las medias, pero no. Existen varias medidas de dispersión. Una es el rango y el rango es una de ellas, nos dice. Bueno, y aquí nos dicen que calculemos el rango de las dos dispersiones, ¿no? Rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de los datos. Entonces, aquí ya encontraron, ¿no? Pero bueno, encontrémoslo nosotros, ¿verdad? El mayor valor de la en A, bueno, digamos rango en A, ¿verdad? Rango en la distribución A. Rango en la distribución A. El dato mayor nos dicen que es 85. Bueno, vamos a escribir la definición, ¿verdad? Dato mayor menos dato menor, dice acá, ¿verdad? Dato mayor menos dato menor. Entonces acá sería 85, que es el dato mayor, menos 30. Y eso nos da 55, ¿no? 55. Es el rango en A. El rango en B. Vamos a hacer un poquito de espacio acá. El rango en B también, dato mayor menos dato menor. ¿Cuánto va a dar? ¿Alguien? ¿Alguien que me ayude? El rango en B va a ser siempre dato mayor menos dato menor. Y esto nos daría entonces 70 menos 30. Y nos va a dar que es 40, ¿no? Sí, aquí se nota, ¿no? Es mayor la dispersión en A porque el rango es mayor que en B, ¿no? Aquí ya podemos ir sacando esa conclusión, ¿verdad? Aquí, viendo ya los resultados de los rangos, entonces sí, vemos que la distribución en A tiene mayor dispersión que en B. Entre más grande sea la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, pues hay más dispersión de datos, hay menor dispersión en B. Cuando mayor es el rango de los datos, se dispersan más de la media. Bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Ahí está entonces. Estamos con la primera diapositiva, vamos con la otra, ¿no? ¿Quedamos claros hasta acá? ¿Quedamos claros? ¿Jóvenes? Bueno, parece que hay gente que no me está escuchando, ¿verdad? Ok, bueno, ahí aunque quede todo feo, pero lo vuelvo a poner ahí medio rosado por lo menos, ¿verdad? Ahí está el polígono de las dos distribuciones, pues la media de las dos distribuciones, las medianas, eso fue lo que nos pidieron, los rangos de las dos distribuciones. Bueno, ahí está. Eso. Seguimos con la otra diapositiva entonces. La diapositiva 2. No he escuchado que nadie más quisiera entrar, pero vamos a revisar, ¿verdad? Porque a veces me quedan reclamando después. ¿Cuántas personas hay? Solo hay 6 personas. 2, 4, 6. Bueno, peor es nada, ¿verdad? Acá nos dicen que la desviación, nos hablan de la desviación absoluta media. Vamos a comparar las notas de los grupos C y D, nos dicen, ¿no? Aquí están los grupos, hicieron la tabla de distribución y, ¿cómo se llama? Hicieron lo mismo que nos pidieron en la primera, ¿no? Todos los datos que están entre 30 y 40 de los dos grupos, ¿no? Nos dicen que son 2 del grupo A, perdón, del grupo C. 2 están entre 30 y 40. Bueno, ahí están, ¿verdad? Y que uno está entre 30 y 40 en el grupo D, en este, ¿no? De 40 a 50 hay 2 en el grupo A y de 40 a 51 en el grupo D. De 50 a 61 en el grupo C y 3 en el grupo D. De 60 a 71 en el grupo C y 3 en el grupo D. De 70 a 80 hay 2 en el grupo C y 1 en el grupo D. Y de 80 a 90 hay 2 en el grupo C y 1 en el grupo D. Total 10 datos. Ahí están los polígonos, ¿no?
Ahí están los polígonos. Eh, ¿Qué podemos decir de los polígonos? A ver, si pudimos decir algo allá. Fíjense que la dispersión acá, realmente, si observamos los extremos, pareciera que es igual, ¿no? Pero en este están más alrededor de la media. Es decir, están más cerca de la media, ¿no? Porque la media acá tiende a estar más al centro, los datos, ¿no? Estos datos, por lo menos, están más cerca de la media, ¿verdad? Aunque estos aparentemente están a la misma distancia. Pero aquí hay más datos fuera del, como quien dice, de un intervalo que se pueda establecer acá en el intervalo de la media, ¿no? Entonces podríamos decir que hay más dispersión en C que en D. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. En ambos grupos la media es 60 y el rango es 50. Sin embargo, de la gráfica se sabe que en el grupo D los datos están más concentrados alrededor de la media. Sí, lo que les decía, ¿no? En el grupo D parece que están más cerca de la media los datos, ¿no? Porque aquí hay poquitos, ¿verdad? Aquí hay pocos datos, están por debajo de los que están en la otra distribución. Entonces significa que aquí hay más datos que los que pueden haber en esta, ¿verdad? En estos otros intervalos. Entonces parece que este tiene menos dispersión que esta, ¿no? Aunque eso es lo que les digo, de repente con solo esa gráfica y analizando las medias, para mí no es tan fácil verlo, ¿no? En ambos grupos la media es 60 y el rango es 50. Sin embargo, de la gráfica se sabe que en el grupo D los datos están más concentrados alrededor de la media que en el grupo C. Un valor para expresar la medida de concentración de los datos alrededor de la media es la desviación absoluta media. La desviación absoluta media, ¿cómo se obtiene? Con esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula, ¿verdad? Desviación media, absoluta media, dice, suma de los valores absolutos de las diferencias entre los datos y la media. Suma de los valores absolutos de las diferencias entre los datos y la media. Bueno, no sé si se entiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dijeron? Que en cada una de las distribuciones la media es 60. Entonces, podemos nosotros agregarlo como un dato acá, ¿no? Que la media en C es 60 y que la media en D también es 60. Bueno. Y nos dicen que encontremos la desviación, ¿verdad? Encontremos la desviación absoluta media en cada caso. Entonces necesitamos saber cuáles son todos estos datos, ¿no? Necesitamos saber cuáles son esos datos. Acuérdense, la fila de la izquierda son los datos de A y la línea de la derecha, las columnas, serían los de B, ¿no? Vamos a colocarlos más acá. A ver si en ese espacio que nos quedó por acá, sí, ahí se pueden colocar. Entonces, los coloco ahí para poderlos estar viendo más frecuentemente, ¿verdad? Y no tener que estar desplazando hacia arriba para encontrarla. La desviación absoluta media, yo la voy a representar así, con siglas, ¿no? Desviación absoluta media. D de desviación, A de absoluta y M mayúscula de media, ¿verdad? Las tres siglas mayúsculas. Desviación absoluta media va a ser la suma de los valores absolutos de las diferencias entre los datos y la media. Entonces, el primer dato que tenemos nosotros es 64 en la primera distribución, ¿no? Lo voy a bajar más, no lo miraba de dónde estaba. Bueno, otro poquito, ¿no? Entonces esto sería calculadoras, ¿verdad? Es valor absoluto, la suma de los valores absolutos. Entonces, ¿de quiénes? Pues el dato menos la media. Entonces en este caso sería 64 menos 60, valor absoluto de eso, ¿no? Más, igual, el valor absoluto del siguiente dato menos la media. Valor absoluto de 76 menos la media, que es 60, más, y así sucesivamente hasta el último dato, ¿no? La diferencia entre el dato y la media. A ver si me ajusta ese espacio, ¿no? Vamos a ver. Vamos con el tercer dato, ayúdenme ustedes, ¿no? 76 menos 60 fue el último, ¿no? Valor absoluto de 56 menos 60.
más valor absoluto de, voy a revisar, alguien quiere entrar, creo. Bueno, seguimos, ¿no? Valor absoluto de 56 fue el último, 83 menos la media, valor absoluto, ¿no? 83 menos 60, que es la media, más valor absoluto de 47 menos 60, que es la media, más el siguiente dato, 85 menos la media, que es 60, más 38 menos 60, valor absoluto, más 38, 43 menos 60. Voy a tener que quitar eso de ahí para tener más espacio, ¿no? Yo creo que no nos vamos a perder con eso. O lo que podemos hacer es partirla en dos, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10. Estos no, ¿verdad? Estos son la media y el rango, nos dijeron. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos con 43 menos la media, entonces falta 73 menos 60, valor absoluto, más valor absoluto de 73 menos 60 más 35 menos 60, valor absoluto. 35 menos 60. Sumamos todo eso, sacamos el valor absoluto, ¿verdad? Y sumamos y dividimos entre el total de datos, que es, en este caso, 10, de nuevo, ¿no? 10, entre 10. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Entre la cantidad total de datos. La suma de los valores absolutos, la suma de los valores absolutos de las diferencias de los datos y la media. ¿Alguien tiene ese dato? ¿Tiene el resultado? ¿Iban encontrándolos? No. 64 menos 60 es 4, ¿no? ¿Verdad? Valor absoluto de 4 es 4. 76 menos 60 es 16, positivo. Más 76 menos 60, 56 menos 60 más 4, entonces, ¿no? Porque ahí nos da negativo 4, pero el valor absoluto de menos 4 nos va a dar positivo 4. Más 83 menos 60 sería 23. Más 47 menos 60 es 13. Más 85 menos 60 es 25. Más 38 menos 60 es 22. Más 43 menos 60 es 17, ¿verdad? De nuevo. A ver. O no nos había dado 17, creo. 7 para 50, sí, 17. A ver, sí, 17, ¿no? Más 17. Corríjanme si me equivoco. 43 menos 60, 17. 73 menos 60 más 13 sería valor absoluto. 35 menos 60 más 25. Y eso da 162. Entre 10 va a dar, ¿cuánto? 16.2, ¿verdad? 16.2. Bueno, ahí está. La desviación absoluta media del grupo A, de la distribución A, ¿no? Y nos piden también la desviación absoluta media del grupo D, perdón. Entonces, desviación absoluta media del grupo D, ¿no? Que sería este, ¿verdad? Ya no ocupamos estos números, me van a estar confundiendo, los vamos a quitar. Entonces sería pues 54, valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de, bueno, sería 54 menos 60, ¿no? 54 menos 60. Más, ya está este, ¿no? 35 menos 60.
más 62 menos 60. Valor absoluto, ¿no? Más A lo mejor solo lo hacen 85 yo creo que sí. menos 60. Más. Maxi, pregunta si escanea el tamaño oficio Sí, pero yo no sé cómo. en oficio. Sí, Dice que 85 menos 60. Gerson sabe. 85 menos 60, 46 menos 60, valor absoluto, ¿verdad? 46 menos 60, el siguiente. Me están preguntando unas cosas acá, disculpen muchachos. Más, sigo, ¿verdad? 46 ya. 52 menos 60. Más, seguimos, ¿no? 65 menos 60. Más 77 menos 60, valor absoluto, ¿no? Más 56 menos 60 más 68 menos 60. Valor absoluto. Todo eso entre el total de datos que es 10. Ya están todos, ¿no? Ya podemos quitar esto. Esto ya. Entre 10, ¿no? Entonces, esa suma nos va a dar. Vamos sacando el valor absoluto, ¿verdad? Solo voy a irlo diciendo y sumando ya los resultados. 54 menos 60, valor absoluto de 6. Más si escanea, si escanea. Sí, lo escanea. Sí, pregúntale a eso. 35 menos 60 es 25. Sí, lo escanea. Lo que pasa es que no es por ahí, creo. No. Permítame un segundito, espérenme. Para escanear el tamaño oficio tiene que tener el escáner tamaño oficio. Ah, bueno. No sé. Oficio. Bueno, disculpen, muchachos. 54 menos 60, 6. Menos 6, valor absoluto 6. 35 menos 60, 25. Menos 25, valor absoluto 25. 62 menos 60 es 2, el valor absoluto, positivo 2. Más 85 menos 60, 25. Más 46 menos 60 sería 14, ¿verdad? Menos 14 más 52 menos 60 es 8, ¿no? Más 8. 65 menos 60 es 5, más 5. Más 77 menos 60 es 17, el valor absoluto estoy hablando yo, ¿verdad? 56 menos 60 es positivo 4, esta resta es menos 4, pero el tomar el valor absoluto es 4 positivo. Más 68 era. 68 menos 60. Entonces eso va a dar 8, ¿verdad? Más 8. Me da un total de 11.4. 11.4. Perdón, 114. Ya estoy sacando la desviación entre 10, 11.4. 11.4. Entonces habíamos dicho que la dispersión en el... Y mira. La dispersión en el grupo en C era 16.2 y en D 11.4. Aquí se nota que esta es la distancia que hay entre los datos y la media. Es mayor en C, ¿no? Este es el promedio prácticamente de la distancia que hay entre los datos y la media en la primera distribución. Y este es el promedio que hay entre los datos y la media en la segunda distribución. Entonces este es mayor. Por lo tanto, la dispersión en C es mayor. No sé si se entiende lo que digo, muchachos. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, ¿se entiende, verdad? Por ejemplo, supóngase que es una línea, ¿verdad? Los datos de la primera distribución, entonces están más separados, como quien dice, ¿no? Están más separados, ¿no? Así como quien dice, ¿no? Entre ellos mismos y la media, ¿verdad? Entre ellos mismos y la media. Pero en el último grupo, los datos están más cerca. Los datos están más cerca, ¿verdad? Por decir algo, supóngase que estén así, ¿no? Que vayan así. Los datos están más cerca entre sí,
y entre la media. Eso es lo que significaría la distribución esta, ¿verdad? Perdón, la desviación absoluta media. Y a ver qué nos dicen ahí, ¿verdad? En lo que está escrito en azul. Más o menos tiene que ir con lo que yo estoy diciendo. Dice, cuanto mayor es la desviación absoluta media, los datos se dispersan más de la media. Sí. Cuanto mayor es la desviación absoluta media, pues hay más dispersión. Eso es lo que significa, ¿no? Hay más dispersión. Si los datos están más separados entre sí, claro, tiene que haber mayor dispersión, ¿verdad? Aunque aquí no se nota mucho en que estén separados los datos, aparentemente van más o menos en la misma separación, pero sí están más separados, ¿no? Sí están más separados. Es que aquí, ¿por qué? Porque el patrón de medida es este, ¿no? Más o menos, ¿por qué no se puede apreciar bien acá? ¿Verdad? Porque los datos están divididos en los mismos intervalos, entonces por supuesto la distancia entre los intervalos va a ser la misma. Pero ya dentro de los intervalos la cantidad de datos, miren acá, con respecto a esta tiene que ser mayor. Pues. Hay más cantidad de datos acá, por lo tanto están más cerca que estos, ¿no? Bueno, algo así. Esa es la segunda diapositiva, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, muchachos? Hola. Ok, esa es la desviación absoluta media. Anótenme eso, ¿verdad? Esos dos datos, porque creo que más adelante los necesitamos. Miren, 16.2 la del grupo C y 11.4 la del grupo D. Anótenme esas dos, por favor, que más adelante las vamos a necesitar. 16.2 y 11.4, anótenmelas. Para que me las recuerden, ¿no? Ya, ¿verdad? Bueno. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nos van a hablar sobre varianza y desviación estándar. ¿A qué le llaman varianza? Pues miren aquí, a la suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor y la media, entre la cantidad total de datos. La suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor y la media sobre la cantidad total de datos. Eso es la varianza. Eso es la varianza, ¿verdad? Déjenme ver. Aquí nos van a pedir algo, ¿verdad? Sí. Nos van a pedir la varianza de alguna de las distribuciones. Ejemplo, la varianza del grupo C y D. Sí, hombre, y no las tengo acá, ¿verdad? Ya cerré el... Vamos a verlo, las vamos a traer de nuevo, ¿no? Las vamos a traer de nuevo hasta acá, porque ya lo cerré. Vamos a traer hasta acá. Es más o menos parecida la fórmula, ¿no? Es más o menos parecida. Allá era el valor absoluto, la suma de las diferencias, ¿verdad? La suma de los valores absolutos de las diferencias entre los datos y la media. Aquí es la suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor, entre el dato y la media, ¿no? Eso, vamos a ver si lo podemos encontrar. Creo que sí, no hay tanto problema en buscarlo acá, ¿no? Noveno, ¿verdad? Clases. Aquí sería extracción de la información. Estamos en la 3. Sí. En la diapositiva 3, entonces tiene que ser la 2, lo que tenemos que llevar para allá, ¿no? Entonces son estos los datos que necesitamos, ¿no? Estos. C y D. Estos dos. Y acuérdense que la media es 60. ¿Verdad? Acuérdense que la media es 60, porque eso lo necesitamos. Entonces, aquí lo vamos a pegar. Estos son los datos de las distribuciones esas, ¿no? Entonces nos dicen, encontremos la varianza. Dicen que encontremos la varianza. La varianza la vamos a representar solo con una B, ¿verdad? La varianza, entonces sería las diferencias entre el dato y la moda, 60, ¿cómo se llama? Y la media, 64 menos 60, eso al cuadrado.
más todas esas otras diferencias también, ¿no? La suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor y la media. Entonces 76 menos 60 al cuadrado más, voy a hacer una recta para no irme en dirección hacia el cielo o hacia el suelo, ¿verdad? Y esto lo vamos a quitar de acá porque ahí me estorba. Aquí nos va a estorbar. Lo que voy a hacer es partirla en dos, así como nos habían dado, ¿verdad? Estas dos no son datos, esa es la media y la desviación, ¿verdad? Y la, ¿cómo se llama? Y el rango. Entonces colocamos uno más acá. Lo que necesitamos son los datos. Con tal se miren ahí, no hay problema. Entonces, vamos a dejarlo hasta allá. La rayita es. Seguimos entonces, ¿verdad? Vamos con el tercero, ya están estos dos. 64, 76. Entonces más 56 menos la media, 60 al cuadrado, más, voy tachando para no repetir, 83 menos 60 al cuadrado, más 47 menos 60 al cuadrado, más, sería este, 85 menos 60 al cuadrado, más 38 menos 60 al cuadrado, más 43 menos 60 al cuadrado, más 73 menos 60 al cuadrado, y por último 35 menos 60 al cuadrado. Todo eso entre 10. Entonces fíjense, esto creo que mejor lo voy a tratar de demostrar acá con, no sé, con alguna calculadora en línea, ¿no? A ver, si nos permite buscar una calculadora en línea, ¿verdad? O tal vez yo tengo una acá, yo creo que tengo una. Tengo una calculadora acá. Aquí está. Calculadora. Entonces, a ver si está buena, porque a veces uno la descarga y ya después se dañan, ¿no? Parece que no. Ah, no, ahí está. Entonces, vaya, ¿cómo vamos a encontrar esto que estamos queriendo hacer nosotros, ¿verdad? Déjenme ver si hay alguien que pretende entrar. Ahí está. Sería, ay, esto no me va a dejar verlo ahí. Bueno, 64 menos 60 al cuadrado, ¿verdad? Sería así, fíjense. Voy a abrir un paréntesis. Ah, no me va a dejar hacer esto, no. Voy a abrir un paréntesis. No, no me va a dejar hacer nada, creo esto, muchachos. Esta es para vender. Vamos a buscar otra. Tenía dos. La que estaba elevada a la 2, no, esta. Bueno, aunque sea sencilla, tal vez nos permite hacerlo. Sí, aunque sea más sencilla. Entonces vamos a abrir dos paréntesis. No miro dónde. Aquí está, ¿verdad? Entonces, era 60 y qué. Vaya, ¿ustedes lo tienen anotado o no? 64 menos 60. 64 menos 60. Tómenle una. Le voy a tomar una captura, no, ¿cómo se llama? Una foto. Para no tener que estarles preguntando. Voy a tomar una foto acá. Tal vez la puedo ver. Digo yo, vamos a ver. Entonces, vamos a la calculadora, ¿no? 64
menos 60, la primera diferencia, ¿no? Así, 64 menos 60. Cerramos paréntesis. ¿A dónde está? Acá. Y lo elevamos a la 2. Aquí está. Ahí está, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que debe significar acá, ¿no? Más la siguiente diferencia sería 76 menos 60. 76 menos 60. Lo cerramos en paréntesis y lo elevamos a la 2. Ahí está, ¿no? Más, de nuevo, entre paréntesis sería, se me apagó acá, es 56 menos 60 a la 2. 56 menos 60, cerramos paréntesis, elevado a la 2. Más, y así todas las diferencias esas elevadas a la 2, ¿no? ¿Cuál fue la última que escribimos? 56 menos 60. Entonces la siguiente es 83 menos 60. 83 menos 60, cerramos paréntesis a la 2. Más, si olvidamos un signo de eso, nos va a salir malo todo. 47 menos 60 a la 2. Más 47 menos 60 a la 2. Más 85 menos 60 entre paréntesis, ¿no? 85 menos 60, cerramos a la 2. Más 38 menos 60 entre paréntesis, ¿verdad? Más 38, ¿dónde está? 38 menos 60, cerramos a la 2. Más 43 menos 60, entre paréntesis, más 43 menos 60, entre paréntesis a la 2. Ah, 43 menos 60, dijimos, ¿verdad? Vaya, algo hice mal ahí. Algo hice mal. Sí, algo está mal aquí. Y no sé si me permita. No sé si me permita regresar ahí. Entonces lo que voy a hacer es borrar esto así como lo escribí, ¿no? Lo voy a poner menos 43. Más esto, SQR. Tengo un solo desastre ya, chao. Tengo un solo desastre ahí. Bueno, si pudiera ir borrando ahí algunas cosas, ¿no? A ver. Ah, se puede, ¿no? No lo pude salvar. A ver, no sabía, es que esta calculadora yo no la he usado. Ay, Dios, volver a empezar eso, todo de nuevo, ¿no? Es que algo hice mal. Vamos a volverla a meter todos los datos, ¿no? 64 menos 60 al lado. Abrimos doble paréntesis, ¿no? Para que todo quede entre paréntesis, para que lo podamos dividir todo entre 10. Por eso abrimos dos paréntesis. El primer paréntesis es para la diferencia 64 menos 60. Cerramos paréntesis. Eso elevado a la 2. Por eso aparece este paréntesis de acá, es para cerrar con un último, ¿no? Más 76 menos 60, entre paréntesis, 76 menos 60, cerramos al cuadrado. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Y tengo que hacerlo porque no sé cuánto da eso. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo hizo? 56 menos 60 el siguiente.
56 menos 60. ¿Alguien lo tiene, muchachos? Al cuadrado. Más 83 menos 60 entre paréntesis. 83 menos 60. Ángela está por ahí, o María. ¿Quiénes son las que llevan esto? Cerramos paréntesis. Al cuadrado. Más. El último es 83 menos 60. 47 menos 60. 47 menos 60 al cuadrado. Más 85 menos 60 entre paréntesis. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Entre paréntesis al cuadrado. ¿Me escuchan, muchachos, muchachas? 38 menos 60. Hola. Al cuadrado. ¿Me escuchan, jóvenes? Más 43 menos 60. Bueno. No sé si estoy hablando solo. 43 menos 60. 73 menos 60, la siguiente. Más 73 menos 60 al cuadrado. Y por último 35 menos 60. Más 35 menos 60 al cuadrado. Y cerramos, por último, entre 10. Entonces, igual, aquí el resultado que nos tira sería la desviación, ¿verdad? No, eso está mal. Esto está mal. No sé cuánto debería dar eso, pero creo que está malo. ¿Me están escuchando? Bueno, entonces miren, yo no puedo hacer esto ahí en esa calculadora, lo voy a hacer en una calculadora a mano y les voy a ir escribiendo los resultados. Acá solo vuelvo a decir, ¿verdad? Que metemos entre paréntesis toda la expresión que tenemos acá, ¿no? Yo abro dos paréntesis al principio, ¿no? En el segundo paréntesis meto 64 menos 60, eso al cuadrado, ¿no? Y le voy a ir sumando pues todo lo que aparece ahí. 76 menos 60. Permítanme, solo voy a hacer esto, ¿no? Porque si no me equivoco. Voy con... No miro el curso. Voy con este, ¿no? 56 menos 60 al cuadrado más 83 menos 60 al cuadrado más 47 menos 60 al cuadrado más 85 menos 60 al cuadrado más 38 menos 60 al cuadrado más 43 menos 60 al cuadrado más 73 menos 60 al cuadrado. Bueno, 73 menos 60 al cuadrado. Hasta ahí me da la calculadora, 43 menos 60 al cuadrado. Me dio 43 menos 60, hasta acá lo pude hacer en la calculadora. Hasta acá, 43 menos 60. Hasta ahí eso me dio 2384. 2384. Me falta hacer más esto, ¿no?
Entonces, más 73 menos 60 al cuadrado más 35 menos 60 al cuadrado. Entonces la suma de todo lo de arriba me da 3178. Ah, pues estaba bien, ¿no? Lo que me dio allá. 3178 entre 10. 3178. Y esto al dividir entre 10 da 317.8. Bueno, esa es la desviación, no, la varianza del grupo A, ¿no? Esta es la del grupo A, la varianza. Varianza en B sería algo muy parecido, ¿no? Se entendió lo que hicimos ahí, ¿verdad? Todas las diferencias entre cada uno de los datos y la media, ¿no? Y lo sumamos. Y eso se divide entre el total de datos. Entonces en este caso me dio 317.8. Vamos con la segunda. La segunda sería, yo voy a copiar todo esto y voy a cambiarle únicamente el primer dato, ¿no? El primer dato. Porque el segundo dato es el mismo, ¿verdad? Entonces, y para no escribir tanto, yo lo voy a hacer así. Solo voy a cambiar el primer dato. Estos ya no los ocupamos, ni estos de acá. Son estos los que ocupamos. Estos y estos. Vale. Y esto. Hombre. Esos dos grupos de datos son los que ocupamos. Entonces, solo tengo que irle cambiando. En vez de 64, 54 el primero, ¿no? Lo cambio en 6. El otro es 35 en vez de 76. Ah. Voy a quitarlos todos estos primero, ¿no? Creo que es el último ese. Entonces, acá sería 35 menos 60, porque la mediana es la misma que la anterior, ¿se acuerdan, verdad? 62, 85, 46, 52, 65, 77, 56, 56 y 68. Bueno, y sumamos todas esas diferencias a la 2 y las dividimos entre 10. Entonces vamos a ver. Lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? 54 menos 60 al cuadrado. A ver, 54 menos 60 al cuadrado. Más 35 menos 60 al cuadrado. 35 menos 60 al cuadrado, más 62 menos 60 al cuadrado. Más
62 menos 60, 85 menos 60 al cuadrado más 46 menos 60, voy por acá. 46 menos 60 al cuadrado más 46 menos 60, 52 menos 60, 52 menos 60 al cuadrado más 65 menos 60 al cuadrado. Si los metemos todos en la calculadora, sí, la calculadora lo resuelve fácil, ¿verdad? Pero a nosotros nos saldría más barato hacerlo manualmente. Las diferencias estas, 77 menos 60, que sería menos 16, ¿verdad? Al cuadrado. 77 menos 60 al cuadrado. Más 56 menos 60 al cuadrado. 56 menos 60 al cuadrado. Más 68 menos 60 al cuadrado. 68 menos 60 al cuadrado. Eso me da un total de 1944. 1944. Al dividir entre 10 nos va a dar 194.4. Bueno, ahí está. De nuevo vemos que la varianza de la segunda distribución es menor que la del grupo C, ¿verdad? La del grupo D es 194.4 y la del grupo C es, 317.8 y la del grupo D es 194.4. Bueno, ahí está, ¿verdad? Cuanto mayor es la varianza, los datos se dispersan más de la media. Entonces aquí vemos, si la varianza es menor que esta, entonces estos están menos dispersos, ¿verdad? Están más cerca de la media estos, los datos que corresponden a esta distribución, que los que corresponden a esta. Esa es, pues, ¿cómo se llama? La desviación, la varianza. La varianza. Bueno, y por último tenemos la desviación. Anotemos esos dos datos. 317.8 y 194.4. Voy a cancelar esto ahorita, pero vamos a ver la siguiente diapositiva. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso les dije que todavía no iba a cerrar aquellos, ¿verdad? La desviación estándar la vamos a abreviar así, con siglas, ¿verdad? De A va a ser la raíz cuadrada de 317.8. 317.8. Y la desviación estándar de B va a ser la raíz cuadrada de 194.4. Y entonces, ¿cuánto nos da eso? Ahí tienen la calculadora, creo a mano. Solo encontramos la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 317.8, ¿no? Y esto da 17.8. 17.8. Y esta nos va a dar raíz cuadrada de 194.4. Nos da 13.9. 13.9. Entonces, de nuevo, aquí vemos que la desviación estándar de la distribución D es menor que la desviación estándar del grupo A, ¿verdad? Y lo que significa es exactamente lo mismo, ¿no? Entre más grande es la desviación estándar de una distribución, entonces hay más dispersión entre los datos y la media. Entre menor es la desviación estándar, lo mismo, ¿no? Y entonces eso sería estas dos diapositivas. ¿Se entiende lo que dijimos, verdad? ¿Están relacionadas? Sí. La desviación estándar de una distribución es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, acuérdense, es la suma de las diferencias entre los datos, entre el dato y la media, ¿verdad? Y la media al cuadrado entre el total de datos. Esa es una fórmula como para indicar, ¿verdad? Más adelante a lo mejor la puedan ver así ustedes.
La varianza es la suma de las diferencias de los cuadrados de los datos y la media entre el total de datos, ¿no? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que sería esto, ¿no? La raíz cuadrada de esto, entonces, podría expresarse así. Bueno, ¿se entiende, muchachos? Pregunto, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno. Y por último, nos dicen que hagamos una demostración. A ver. Aquí tenemos. Nos dice, demuestre que la fórmula de la varianza se puede transformar de la manera siguiente. Esta es la fórmula de la que nos hablaron, ¿no? Esta, ¿no? La suma de los datos menos la media al cuadrado, ¿no? La suma de todos los datos menos la media al cuadrado entre o por 1 entre el total de datos, que sería lo mismo, ¿no? O todo esto entre n, es lo mismo, ¿no? Así. Bueno, x sub 1 menos m, perdón, menos la media al cuadrado más x sub 2 menos la media al cuadrado más x sub n menos la media al cuadrado entre el total de datos, que es n, ¿no? Se representa como n, es igual a esto que nos dan acá, ¿no? Así, x sub 1 a la 2 más x sub 2 a la 2 más x sub n, ¿no? Más x sub n a la 2. Todo esto entre n, ¿verdad? Sería lo mismo que lo que nos están diciendo acá, ¿no? Entre n, ¿verdad? Porque si esto, el denominador de esto es 1, 1 por esto del numerador queda el numerador. Entre n por 1, que es el denominador, queda eso, ¿no? Menos la media al cuadrado. Esto nos dicen demostrar. Entonces vamos a ponerle por demostrar, ¿no? Si nosotros resolvemos estos cuadrados es una diferencia, ¿verdad? De una suma. A menos b a la 2 es igual a la 2 menos 2ab más b a la 2. Es esta formulita, ¿no? Nosotros podemos expresarla, en vez de expresarla así como al cuadrado, podemos expresarla desarrollada así, ¿no? Entonces x sub 1 menos m a la 2 más x sub 2 menos m a la 2 más x sub n menos m al cuadrado, todo entre n, nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Si vamos desarrollando el binomio, ¿no? X sub 1 a la 2 sería al desarrollar este binomio, ¿no? X sub 1 a la 2 menos 2 x sub 1m más m a la 2. Y todo esto va a estar entre n, ¿no? Más, desarrollamos el segundo, x sub 2 a la 2 menos 2x sub 2 m más m a la 2. Más puntos suspensivos, ¿no? Si desarrollamos el último de los binomios, ¿no? Va a ser x sub n a la 2 menos 2 x sub n m más m a la 2. Todo entre n, ¿no? Entre n. ¿Verdad? La n de acá solo la copiamos. Pero aquí nosotros podemos factorizar, miren. Podemos sacar por aparte todos estos, x sub 1 a la 2, más x sub 2 a la 2, más hasta x sub n a la 2, ¿verdad? X sub 1 a la 2, más x sub 2 a la 2, más puntos suspensivos, más x sub n a la 2. Aquí podemos sacar todos estos aparte, ¿no? Menos 2m, lo podemos sacar como factor común de x sub 1, más x sub 2, más x sub n, ¿no? 2m, ¿verdad? Miren que aquí está 2 y aquí está m en este factor, aquí está 2 y aquí está m, y todos, aquí está 2, aquí está m, entonces podemos sacar los menos 2m, factor común de x sub 1, más x sub 2, más hasta x sub n, ¿no? X sub n. Más, podemos sacar cuántas veces se está sumando m acá a la 2, ¿no? Se está sumando n veces. Así, ¿verdad? Entonces, todo esto lo podemos distribuir. Por ejemplo, aquí podemos distribuir este entre n, esto entre n y esto entre n. Es decir, distribuir esto, ¿no? Como estamos separando en tres partes, estamos separando todos los que están sumando. Miren, x sub 1, x sub 2, x sub 3,
hasta x sub n, ¿no? Entonces, toda esa suma entre n. Todos los que tienen factor común 2m entre n. Y todas las que están a la 2, todas estas m que están a la 2, pues también entre n, ¿no? Acá se va a cancelar esto. Y acá, fíjense que este cociente que tenemos acá es la media, ¿no? Este cociente que tenemos acá es la media. Esto, x sub 1 más x sub 2 hasta x sub n, entre n es la media, es m. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Este ya no lo vamos a cambiar, este factor, o esta expresión. X sub 1 a la 2 más x sub 2 a la 2 más x sub n a la 2 entre n. Ese lo dejamos así como está, ¿no? Así lo necesitamos. Ya voy a ir a ver quién quiere entrar. Pero este lo podemos expresar como 2m. Esto es m también, 2m por m. Entonces nos va a quedar pues 2m por m, lo podemos expresar como 2m a la 2. Más, al cancelar n con n, nos queda m a la 2. Y estos dos son semejantes, entonces se pueden operar. ¿Qué nos va a quedar? Este solo lo copiamos, x sub 1 a la 2, más x sub 2 a la 2, más x sub n a la 2, todo entre n. Como este tiene mayor valor absoluto que este y son semejantes, a este le restamos este y copiamos el signo de este, entonces nos quedaría menos m a la 2, que era lo que nos decían que demostráramos, pues que la, ¿cómo se llama? Ya les digo. Solo quiero terminar de escribir esto. Que, bueno, esta expresión, ¿verdad? Esta expresión se puede expresar de esta manera también, ¿verdad? La varianza, que nos la presentaron de esta manera, así nos la definieron, la podemos también trabajar de esta manera, ¿no? De esta manera. La suma de los cuadrados de las ¿cómo se llama? De los datos, la suma de los cuadrados de los datos entre el total de datos menos la media al cuadrado. Y entonces lo que se obtenga va a ser la varianza. Podríamos tratar de hacer una demostración, pero ya sobre los otros. Y no quiero tomarle mucho tiempo también, porque hoy tenemos una reunión de consejos profesores en el Pedro, entonces hasta aquí la vamos a dejar. ¿Se entendió esto, muchachos? Bueno, a esta podría ser que no le he entendido a todo el desarrollo, pero que la varianza se puede calcular también con esta fórmula, es lo que me interesa que entendamos, ¿no? Que la varianza también se puede obtener con esta fórmula. Eso es lo que me interesa, ¿no? Bueno, no me interesa que ustedes puedan hacer esta demostración. Si alguien la entendió, perfecto. Excelente. Pero si no, lo que podemos entender es que la varianza, ¿verdad? Que es esta formulita, la suma de las diferencias de los datos y la media al cuadrado, la suma de esas diferencias entre el total de datos, también se puede calcular como la suma de todos los datos, la suma de los cuadrados de los datos entre el total de datos menos la media al cuadrado. Se obtiene la misma expresión, ¿verdad? Yo creo que la podíamos hacer, ¿no? Yo creo que esta está más fácil, ¿no? Podríamos hacerla. Vamos a hacer una, ¿no? ¿Qué hora es? Voy a revisar acá. Sí, tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Me disculpan, yo sé que... Pero estamos en la clase, ¿verdad? Y hemos de aprovechar un poco el tiempo. Entonces, miren, quiero copiar esta, ¿no? Quiero copiar esta fórmula. Para que después no digan que yo me la inventé, ¿no? La vamos a copiar. Pero no la encontramos, ¿verdad? La varianza. Es decir, no tenemos el dato. Bueno, yo no tengo el dato. Ustedes lo tienen, el dato, muchachos. ¿De cuánto dio la varianza? Dio 300, no. ¿Cuánto dio? No, vamos a hacerlo otro día mejor, porque yo ya casi no tengo tiempo, ¿no? Vamos a hacerlo otro día para que ¿cómo se llama? No me atrase tanto con esto hoy.